buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a Profética Casa de la Lectura. En esta ocasión agradecemos enormemente su presencia, estar con nosotros en esta noche en la que vamos a presentar el libro Anatomía de la Corrupción en Puebla 2024, escrito por un servidor. Y tengo el gusto de presentarles a las personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar está Gerardo Navarro, presidente de PCCI, Puebla contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros. Se encuentra con nosotros también en la parte de la presentación, quien hace la presentación del libro, Sergio Mastreta Guzmán, periodista, director de Mundo Nuestro. Gracias, Sergio. También está con nosotros Roberto Alonso, académico, director de la licenciatura de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana Puebla. Gracias, Roberto. Y aquí a mi derecha, Juan Carlos Canales Hernández, académico, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido, Juan Carlos, gracias. Y sobre todo cuatro grandes amigos a quienes tengo el orgullo, el gusto de tener su amistad. Bien, pues vamos a iniciar la presentación. Cada una de las participaciones de las personas que van a hacer la presentación tienen entre 10 y 12 minutos para una primera intervención. Después, en la segunda parte de esta hora, vamos a tener un diálogo con el público, un diálogo entre nosotros y cerramos con alguna breve conclusión e invitación a lo que viene después. Comenzamos, Sergio. Buenas noches a todos, muchas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación y pues con el ánimo de no aburrirlos, voy a leer un texto que escribí para esta presentación del libro Anatomía de la Corrupción en Puebla 2024. Por cierto, lo escribí antes de enterarme de toda esta grotesca discusión en el Senado sobre las reformas al artículo primero que hubieran derivado en otro orden, pero no lo hice hoy, ya lo haremos ahorita. El propósito de realizar una anatomía de la corrupción obliga a analizar la situación que guardan los mecanismos correctores de las acciones despóticas del Estado. Tal es el esfuerzo que lleva a Alejandro Guillén a relatar la condición que guarda uno de esos correctores construidos por la sociedad poblana, el Sistema Estatal Anticorrupción, cuya demolición encabezó en el 2021 el entonces gobernador Miguel Barbosa. He leído el nuevo texto de Alejandro Guillén, Anatomía de la Corrupción en Puebla, en su versión 2024, publicado por Puebla contra la Corrupción y la Impunidad, y concluyo que el suyo es un nuevo intento por romper el silencio al que nos somete la precaria realidad del debate público en Puebla. ¿Qué silencio es el que nos hemos impuesto? ¿Qué problemas no discutimos a fondo y de manera sistemática? Muchas más preguntas puedo hacer, pero planto una para entender la gravedad de lo que ocurre. ¿Por qué vivimos en este estado de violencia incontrolable? Simplemente repasemos las noticias de la mañana de ayer martes. 4 nuevas ejecuciones entre las 2 de la mañana y las 10 de la mañana, en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Por la noche, una quinta ejecución de una persona en un local de venta de autos en el Boulevard Básico. Y la constatación la semana pasada de que el fiscal general del Estado utiliza para informarse videos del grupo criminal autonombrado La Barredora. Esta historia tiene otro rostro. Cada agente del Ministerio Público en Puebla tiene, según el INEGI, a su cargo 256 carpetas de investigación al año. Sin embargo, solo el 7% llegan ante un juez. Sin más, esa es la incapacidad del Estado poblano para la procuración de justicia. El Estado, para corregirse a sí mismo, necesita ser democrático. Si es despótico,
nunca lo hará por su cuenta. Esta tarea de Sísifo la realiza la sociedad civil organizada en los últimos 40 años. Y como en el mito, no dejamos de trepar y de cuando en cuando, como ahora mismo en estos días, damos tumbos cuesta abajo. Éxitos y fracasos en el intento de corrección de los abusos del Estado, entonces. Puedo describir innumerables casos desde los años 80. La sociedad se defiende igual desde la vía legal de la acción civil organizada, como lo hizo Puebla Verde con sucesivos amparos ganados contra el gobierno de Mario Marín por el despojo, con mandato ilegal de una juez y con el uso de policías armados del llamado Jardín del Arte en custodia legal por una asociación ambientalista. Puedo contar también la resistencia popular organizada por campesinos en el 2001 del corredor agrícola Tepeaca-Tecamachalco contra la construcción de una autopista sobre sus campos de cultivo. Dos correctores entonces, los legales o la acción directa de las fuerzas vivas. Porque en Puebla vivimos un estado despótico que ha tenido en sus gobernadores la figura del tirano, y contra ellos muchos ciudadanos hemos intentado construir mecanismos correctores fundados en los contrapesos existentes en el seno mismo del Estado mexicano, los tribunales, los medios de comunicación y las universidades depositarias del pensamiento crítico. Déspotas y compadritos, según el carácter, uno tras otro, los gobernadores han controlado el poder legislativo y su órgano de fiscalización, que lo utilizan, por cierto, como garrote, han sometido al poder judicial, han comprado el contubernio de la mayoría de los medios de comunicación vía los convenios publicitarios y han contado con el silencio del espíritu crítico de las universidades, particularmente la pública, con la honrosa excepción del Ibero Puebla. Así, han manejado como patrimonio propio los recursos legales y materiales del Estado. Contra ello, la acción legal y la acción directa de los grupos civiles organizados. Ahora mismo, este gobierno estatal ha soltado la amarra de la obra pública con 146 proyectos chicos y grandes para un total de 12.186 millones de pesos en este 2024. Mucha lana. Haz sobra que algo sobra, dice el antiguo dicho priista. ¿Quién tiene ahora mismo una idea de cómo se están manejando los recursos públicos en el gobierno de Salomón Céspedes? ¿Por qué debemos pensar con toda seriedad en la importancia de un sistema estatal anticorrupción que esté controlado como organismo autónomo por los ciudadanos? Justo eso es lo que no tenemos en Puebla ni en México. Intentamos desde la sociedad encadenar al Estado, como lo proponen los ganadores del Nobel recientemente, Acemoglu y Robinson, en el libro El pasillo estrecho. Aquí en Puebla, algunos tratamos de responder a preguntas concretas: ¿cómo fortalecer la sociedad civil frente al Estado? ¿Cómo vigilamos que se cumpla la ley? ¿Cómo contenemos ese aparato burocrático que impone el rumbo sin preguntar a nadie? Pensemos en las obras que ahora mismo realiza el gobierno estatal: vialidades en el periférico y el fiscal que no se necesitan, nuevos edificios para finanzas y congreso que tampoco se necesitan. ¿Sometió Salomón Céspedes la construcción de estos proyectos con los grupos civiles organizados? ¿Con alguien, por lo menos? ¿Por qué no destinar esos recursos a fondo perdido a la recuperación de la cuenca alta del Atoyac? Y Bartlett, en su momento, con la expropiación de Angelópolis y San Francisco, sin justificar la causa de utilidad pública, y el regalo de 45 hectáreas al empresario Peralta, y Melquiades con la oleada de cambios de uso de suelo en Angelópolis y el regalo de 20 hectáreas al TEC de Monterrey, y Marín con su inservible cédula neoliberal, su hipercostoso recinto cereal y su intento de venta ilegal de 32 hectáreas de área pública en Angelópolis, y Moreno Valle con el CIS en la ribera del Atoyac, y el segundo piso de la autopista, y los relumbrones del teleférico y la Estrella, y el despojo de cientos de hectáreas a campesinos de San José, Chiapas, para implantar audio. Me puedo seguir un buen rato enumerando los abusos cometidos por los gobernadores inmobiliarios al mando de los poderes públicos. Nos espantamos de los pasos recientes hacia el control autoritario por el Poder Ejecutivo Federal a cargo de López Obrador. Pero eso es justo lo que hemos tenido en Puebla en los últimos 90 años. A esa reflexión llego tras la lectura del relato que hace Alejandro Guillén sobre el intento de aniquilación
del sistema estatal anticorrupción que llevó a cabo con toda premeditación el gobernador Miguel Barbosa en los años 2020 y 2021, y que solo pudo ser detenido por la acción, diré, heroica y soportada por el recurso de amparo de la Justicia Federal de los consejeros ciudadanos en defensa de ese organismo, uno de ellos Alejandro Guillén, cuya existencia está soportada en la misma Constitución. A esto Alejandro dedica por entero el 6º capítulo para describir el proceso de construcción de este mecanismo constitucional corrector de los procesos de corrupción en Puebla, pero también su neutralización por el gobernador morenista. Incompleto, sin presupuesto y confrontado jurídica y políticamente con el gobierno. Así describe Alejandro la situación del Consejo Estatal de Participación Ciudadana en el año 2021, virtualmente paralizado por más de 2 años por la voluntad del gobernador Barbosa. Gracias. Vaya que se necesita entonces una anatomía de la relación entre el Estado y la sociedad si se quiere entender la corrupción sistémica de la que trata este libro de Alejandro Guillén. ¿Cómo describe Alejandro Guillén la corrupción sistémica? Por el uso discrecional de los recursos, por las redes de construcción con la iniciativa de corrupción con la iniciativa privada, por los cargos, generalmente de construcción, y por los cargos públicos calculados por los grupos de poder fáctico, por el uso patrimonialista de los recursos públicos, por el clientelismo electoral que transgiversa el voto popular. Contra ese sistema, ya contracorriente, la sociedad mexicana logró construir un sistema legal que enfrenta este proceso estructural de corrupción. Las llaman las 7 leyes: la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal. En todo eso está sustentado este sistema estatal de anticorrupción que tranquilamente y sin preguntar a nadie neutralizó y prácticamente destruyó Miguel Barbosa en 2 años de su gobierno. Objetivos como el alcanzado por Guillén en este libro deben hacerse para entender lo sucedido con estos mecanismos correctores impulsados de la sociedad civil, sistemáticamente torpedeados por quienes detentan el poder. Las últimas 2 décadas del siglo pasado, la que dieron cuenta final de la era del partido de Estado, fuera del arranque de la construcción por la sociedad de instrumentos correctores del despotismo priista. Con el voto masivo logramos quitarle al partido del gobierno el control sobre el proceso federal electoral. Se sentaron las bases para liberar el Poder Judicial del control del Ejecutivo y se dispusieron los primeros ladrillos para la creación de los organismos autónomos en manos ciudadanas. Por esa vía empezaron a funcionar los contrapesos representados por la autonomía de los tribunales, la liberación, la mayor libertad de los medios de comunicación y el desarrollo del pensamiento crítico desde las universidades. En unos cuantos años se desarrollaron junto al INE otros organismos que dan cuenta de esos instrumentos correctores. Ya los conocemos y esos todos están ahorita en entredicho. La justificación que el propio AMLO dio a su propuesta de desaparecer esos órganos nos da una idea de la concepción que ese político tuvo de los órganos ciudadanos. Duplican las tareas y funciones del gobierno federal. Y por aquí me pasó que estos organismos son los correctores que hemos logrado construir contra la existencia de un Estado autoritario. Todo eso está en entredicho hoy. La pregunta sobre la corrupción y la realidad del sistema anticorrupción en Puebla obliga a plantear el interrogante sobre el Estado que tenemos. Apunto un hecho: el retroceso que sufren hoy las capacidades democráticas del Estado mexicano nos lleva a un territorio que conocemos bien en Puebla: la implantación de un poder despótico representado por un poder ejecutivo que no rinde cuentas a nadie y que es controlado por grupos de poder fáctico que se suceden unos a otros a nombre de sus jefes políticos y que se resumen en la figura del gobernador del Estado en turno. ¿Qué Estado tenemos en Puebla entonces? Uno que no tiene la capacidad de hacer cumplir las leyes en materia de seguridad pública, uno que es incapaz de controlar la violencia, uno que no proporciona los servicios públicos básicos a todos los ciudadanos, uno que no se encuentra controlado por una sociedad asertiva en su acción organizada para fiscalizar el uso de los recursos públicos.
Vivimos en un Estado controlado por élites incapaces de proponer el interés colectivo como sustento de la libertad de las personas. Pues esas son las reflexiones que tuvieron la lectura de este libro. Muchas gracias. Quería yo nada más comentar que es una vergüenza lo que nos está sucediendo, pero todos tenemos la culpa y hay que hacer algo, ¿no? ¿O no? Y estamos haciendo algo y nos estamos enfrentando a contracorriente, a cosas que están tremendamente complicadas. Por ejemplo, Global nos coloca en el sitio 119 de 180, 120. Nivel global. Nivel global. Sí, o sea, yo estoy hablando de México, no de Puebla. La OCDE en el puesto 38 de 38 países. El G20, 18 de 19 países. México y BRICS en el 5 de 6 países. En América, 25, la posición 25 de 32 países. En América Latina, la posición 12 de 18 países. Eso está en el libro. Es una vergüenza que estemos así. Pero nosotros tenemos la culpa por no exigir las cosas que debemos de exigir, que nos corresponden exigir. Gracias. Gracias, Nicolás. Gracias. Bien, tiene la palabra ahora Roberto Alonso. Buenas noches a todas y todos. Primero que nada quiero felicitar a Alejandro por esta actualización del texto que elaboró hace 3 años y quiero agradecerle por invitarme a formar parte de esta presentación pues, con personas que admiro, a quienes les tengo un profundo cariño y de quienes he aprendido diferentes facetas, diferentes tareas en diferentes momentos. En segundo lugar, yo quisiera destacar, porque así comienza el texto en la presentación que se hace del mismo, algunos elementos de nuestro actual contexto, un poco a tono con lo que ya planteaba Sergio. ¿Cuál es el contexto político 3 años después de la hechura original de este texto? Y voy a delinear algunos de sus elementos porque me parece que allí hay que situar el debate en el que nos encontramos. Dice Sergio, y tiene razón, que la historia que estamos viendo, estoy simplificando, a nivel federal es lo que ya conocemos, aquello de lo que no hemos podido escapar en nuestra realidad local, esta realidad de autoritarismo subnacional, de enclaves autoritarios que no hemos dejado de tener en la mayoría de los estados y que quizá rompimos con esa inercia a nivel federal. Digo quizá porque me parece que esto hay que seguirlo debatiendo. Pero yo creo que no es solamente eso, porque hoy día estas deliberaciones, y eso es mucho decir, estas escenas obscenas, grotescas, de imposición de mayorías que hemos visto en las últimas semanas en nuestro país, están cargadas con una legitimidad que no habíamos visto hace tiempo. Y creo que eso marca un reto todavía mayor. ¿Cuáles son algunos de estos elementos? Pues que estamos ante amenazas que se están convirtiendo en hechos. Nos amenazó el presidente anterior con que iba a desaparecer al INAI y hoy vemos que ya hay una propuesta en forma, proceso de dictaminación que nos han dicho que va a avanzar. A las y los comisionados del INAI ya les avisaron que ese futuro no está en discusión.
tuvieron un diálogo la semana pasada con la Secretaría de Gobernación, y aunque el instituto prometió hacer una revisión de sus funciones, de su estructura, de los recursos públicos con los que funciona, en realidad ya se les dijo que esto va a avanzar. Y hay otras cosas que ya se convirtieron en hechos concretos. Ahí está para muestra la reforma judicial. Otro elemento tiene que ver, ya lo decía yo, y creo que esto no hay que perderlo de vista en todo lo que nos preguntemos, en todo lo que nos planteemos como escenarios a futuro y cosas que podemos hacer o seguir haciendo. Son las supermayorías, conseguidas a la buena o a la mala. En buena medida creo que a la buena, y ahí están los resultados electorales, pero también con una carga de mayorías, de construcción de mayorías artificiales a través de una interpretación ingeniosa de la ley electoral. Ahí están esas supermayorías, y por no decir lo que se consiguió ya no en el plano de la ley, aún dentro de esos vericuetos, sino en el plano político con la suma del senador Yunes concretamente. Otro elemento tiene que ver con el secuestro del relato, y para ello quisiera referirme a un trabajo que no sé qué tan bien se vea esto, pero en esta presentación del libro de Alejandro voy a recomendar otro libro, y creo que se va a ver bien porque tiene que ver con los esfuerzos que se están haciendo desde otras arenas sociales y ciudadanas por tratar de entender, en este caso, el debilitamiento de los sistemas anticorrupción. Esta obra se publicó hace un par de meses, Las víctimas en el olvido, el debilitamiento de los sistemas anticorrupción de México, análisis y resultados para entender hacia dónde vamos. En esta obra, que realiza una organización de la sociedad civil que se llama Mejido, de esta obra quisiera recuperar este párrafo que me parece que ilustra bien a qué me refiero con esto del secuestro del relato. El gobierno actual, dice la organización, con su partido oficialista Morena, liderado por Andrés Manuel López Obrador, ha logrado capturar la narrativa sobre la corrupción con el objetivo de despolitizar a la población civil, lo que implica desactivar su potencial crítico y movilizador al difundir la idea de que la corrupción es un problema resuelto y al desviar la atención hacia una única figura, entidad o partido político como el único responsable de erradicar la corrupción. Y ahí estamos, ante ese secuestro de relato. Podría referir otros elementos, el cierre del entorno democrático, y concluyo esta parte diciendo que lo que en la introducción del texto de Alejandro se visualiza como salida, el fortalecimiento y la coordinación institucional, que es en buena medida lo que se creó al pensar en esta arquitectura del sistema anticorrupción a nivel nacional y con sus correlatos en los estados, es lo que se nos está desvaneciendo, es lo que se nos está yendo de las manos. Por eso creo que el contexto político, 3 años después de la hechura original de este texto, es todavía más desafiante. Lo tercero que quiero destacar tiene que ver con lo que me parece que es la gran aportación del texto, ese capítulo al que ya hizo referencia Sergio, que aborda la realidad del sistema estatal anticorrupción. ¿Qué es este sistema y qué ha pasado con este sistema desde su creación y hasta la fecha? Porque incluso tiene datos pues muy actuales que incluyen el trabajo de una institución de la que yo formo parte, que es la Comisión de Selección de las y los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla. Comisión, por cierto, en la que me hubiese encantado que formaran parte Sergio y Juan Carlos, quienes originalmente se postularon a este encargo y que no fueron seleccionados. Creo que es obvio saber por qué no fueron seleccionados. Me parece que es la gran aportación y es la referencia de lectura obligada de este texto para quienes forman parte de esta constelación de instituciones del sistema estatal anticorrupción. Veo en el público a Ceci Chin, integrante del Comité de Participación Ciudadana, que es una de las instituciones que forma parte del sistema, y me extraña no ver a otras 4 personas que igualmente forman parte del comité. Sí está un exintegrante al lado de ella, pero faltan 4 de ese espacio de vinculación con la sociedad que tendría como propósito principal
pues eso, mantener la interlocución con la sociedad en aras del combate a la corrupción. No lo digo en demérito de ellas y de él, sino que me parece que este relato, yo lo vivo como parte de la comisión de selección, es un relato que poco se conoce. Es una historia que no se ha llegado a conocer de cerca, que me parece que es, insisto, de lectura obligada para todas y todos quienes forman parte de este sistema. Con datos actuales les puedo compartir algunos parte de la realidad que da cuenta de este debilitamiento de los sistemas anticorrupción. Fíjense, con corte a junio de 2024, estamos hablando de hace unos cuantos meses, había en este país 19 estados sin comisión de selección o con una comisión de selección incompleta, que es este espacio designado por los congresos locales, espacio ciudadano, para nombrar a quienes forman parte del Comité Estatal de Participación Ciudadana, cuyo presidente, por cierto, como fue el caso de Alejandro, como fue el caso de Daniel, son la cabeza del comité coordinador del sistema. 12 estados a junio de 2024 no contaban con comisión de selección, ¿sí? Una parte considerable de nuestras entidades federativas pues estaban haciendo poco, cuando no nada, por fortalecer esta institucionalidad, y por eso digo que el entorno no es favorable y es todavía más desafiante que el de hace 3 años. Y estamos ante un momento definitorio en el caso de Puebla, con el cambio de gobierno a nivel estatal, para no solamente atestiguar si habrá o no voluntad política. Esa es una parte considerable que el autor de esta obra, que Alejandro sitúa como clave para propiciar este fortalecimiento y esta coordinación institucional. Me parece que lo que estamos todavía por terminar de descifrar y por ver con el inicio de la nueva administración es si va a prevalecer o no la lógica de botín que ha prevalecido en los gobiernos a nivel subnacional y también a nivel nacional, que es, me parece, el vicio de origen. Cuando los gobiernos se conforman con esta lógica de pago de lealtades, de pago de complicidades, entonces todo se distorsiona. Los puestos se reparten a quienes formaron parte de las campañas políticas. Los recursos terminan destinándose a esas nuevas élites políticas con sus nuevas élites económicas e empresariales. Las funciones terminan desfigurándose, las facultades, las atribuciones de las autoridades terminan desfigurándose con esa lógica. Y ante eso, para ir terminando, yo creo que estamos en un momento en el que hay un conjunto de retos muy importantes. El primero me parece que tiene que ver con una mayor pedagogía pública, lo dice Alejandro en su texto, en torno a lo que es la corrupción, en torno a su carácter multifacético. No es solamente la desviación de recursos, no es solamente el enriquecimiento ilícito. Perdemos de vista que cuando una autoridad nombra a un responsable en un ministerio, en una parte de su gabinete, o cuando un poder legislativo nombra a una autoridad de un organismo con autonomía constitucional, puede o no coadyuvar, contribuir a erradicar las redes de corrupción existentes. ¿Por qué? Porque los puestos, las posiciones de poder son la primera línea de batalla en el combate a la corrupción. Entonces, una pedagogía pública mejor y mayor es importante. Segundo, no vamos a lograr nada, yo tengo claro que no vamos a lograr nada frente a un sistema de justicia que incentiva un día sí y otro también en la impunidad, sin lograr por lo menos disminuirla, no digamos ya erradicarla por completo. No hay fuerza ni coordinación institucional que valga
en el combate a la corrupción. Me parece que eso nos coloca en otra agenda que tiene que ver con la agenda del acceso y fortalecimiento de la justicia. Pero además, yo tengo claro, y creo que lo comparto con algunas y algunos de ustedes, que además de esto es una agenda muy importante, tiene que ver con la profesionalización del sector público. Esto no lo podemos dejar pasar. La alternancia en el Poder Federal lo dejó pasar. Lo logró en algunos espacios, relaciones exteriores, el Instituto Nacional Electoral es otra muestra de ello. El INAI, por cierto, no lo logró, ¿no? Ese INAI que hoy queremos defender todavía no lo logró ni siquiera en sus mejores años. Y no digamos el conjunto de dependencias de la Administración Pública Federal y a nivel subnacional. Pero la otra agenda en la que yo quiero poner la atención tiene que ver precisamente con ese vicio de origen y que son las designaciones públicas. Tenemos que encontrar mejores mecanismos para evitar que los nombramientos de autoridades unipersonales y de autoridades colegiadas que pasan por los congresos locales, no se diga por el Congreso Nacional. Actualmente hay un proceso de designación a nivel nacional respecto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ocurre lo semejante respecto al sistema ombudsperson en el caso de Puebla. Tenemos que encontrar los mejores mecanismos para evitar que siga reproduciéndose esa lógica de reparto del botín político. Los tiempos entonces no son prometedores, pero el texto, y eso le reconozco a Alejandro, con eso ahora sí cierro, deja ver por dónde hay que actuar. Esa pregunta que muchas veces queda en el aire, ¿y qué hacemos? Me parece que puede encontrar respuesta en la obra que hoy estamos presentando y que ya les pasaremos el código para que puedan descargar y sobre todo socializar. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra Juan Carlos Canales. Gracias Alejandro, gracias a todos ustedes. Después del drama de Ayotzinapa, Alejandro y yo hicimos un programa de radio sobre el caso de Guerrero, y Alejandro dijo una cosa que hasta el día de hoy me resuena, un día sí y otro no: la corrupción mata. ¿Somos conscientes, cada uno de nosotros, que la corrupción mata? Ese es el central. Yo subrayaría tres elementos fundamentales. Primero, la pertinencia de esta revisión en un momento nacional que estamos viviendo verdaderamente una crisis democrática y un resurgimiento del peor autoritarismo. Decir esto no significa aceptar o avalar prácticas institucionales que implicaban un déficit democrático. Cuidado, porque parece que hoy la defensa de las instituciones democráticas es equivalente a la defensa de sus peores prácticas. Pero lo que tenemos que entender es que es a través de las instituciones democráticas la única posibilidad de cambiar el rumbo del país. No es la voluntad personal, no es la voluntad popular, mal entendida, ¿sí?, la que nos va a llevar a un cambio, sino son las propias instituciones, en el sentido que una institución democrática tiene la capacidad de mejorarse y de autorrevisarse, en un doble sentido de autorrevisarse, es decir, de mejorar y al mismo tiempo de ponerse límites. Es el tema que se nos está olvidando a nivel nacional, ¿sí? Y lo que estamos viviendo es una crisis democrática, un resurgimiento del autoritarismo que no sé a dónde nos va a llevar, porque además el tema de este país es que cuenta con el aval de una mayoría poblacional que legitima el linchamiento en múltiples formas. Porque lo que vivimos en las mañaneras de López Obrador, al linchamiento de Cholula de un conserje de una escuela, pasa por la misma vía. Y segundo, la importancia de este libro
en un momento donde necesitamos cada vez más generar opinión pública, y particularmente en Puebla. En Puebla no hay una opinión pública fuerte, ¿sí? Empezando por la Universidad Autónoma de Puebla. La Universidad Autónoma de Puebla, a la cual yo pertenezco, ¿sí?, no genera la menor discusión pública, ni sobre el destino del Estado, ni sobre el destino del país. Y de ahí, ¿qué periodismo de investigación se hace en Puebla? Mínimo o nulo. Es prácticamente nulo lo que se hace. Entonces, este libro viene a cubrir verdaderamente un vacío, viene a llenar un vacío, sobre todo en el caso de Puebla. Y segundo, también hay que discutir que la importancia del libro no es solo una reflexión moral, sino una sólida reflexión matemática con datos cruzados de un modo impresionante para plantear el problema de la corrupción y sus cruces. Si la corrupción es un fenómeno, en efecto, multifactorial, yo centraría uno de los problemas que estamos viviendo en las instituciones educativas en relación a la corrupción con la educación. Pero les pongo un ejemplo. No solo estamos viviendo una crisis educativa en la base educacional, sino algo que me mira cada vez más, es qué tipo de cuadros estamos formando para dirigir este país. En la medida que los países del primer mundo forman cuadros de un modo impresionante, aquí doctoramos gente, ¿sí?, que fueron realmente porros y hoy ocupan puestos burocráticos en la Universidad de Puebla con un doctorado. Digo, para no, porque comentamos en abstracto las cosas, ¿sí? Pero ese es un problema educativo. Y el tercer problema que quiero destacar, otra vez volviendo al principio, es que la lucha contra la corrupción tiene dos grandes fuentes, dos grandes posibilidades: las instituciones y la sociedad civil. La sociedad civil es un concepto organizado. Pero ¿qué pasa en un país que se destruyen las instituciones del Estado y al mismo tiempo se atenta contra la sociedad civil? ¿Qué nos queda? Entonces, lo que tenemos que hacer es una defensa de las instituciones democráticas pese a lo que nos deben. Finalmente, la historia nos muestra grandes ejemplos. Las crisis democráticas han permitido la aparición de lo peor en la historia del siglo XX. Las crisis democráticas permitieron el ascenso, ¿sí?, del bolcheviquismo, que fue la peor facción que le pudo ocurrir a la Unión Soviética frente a la demanda democrática de los mencheviques y de la propia Rosa Luxemburgo ante la Revolución Rusa. Y así produjo también la crisis democrática alemana, el nazismo. Entonces, aguas de lo que estamos. ¿Sí? Y segundo, tenemos que entender que la democracia es una instancia, un sistema de gobierno autocorrectivo, como se no se sostiene la democracia ni en la voluntad popular absoluta, ¿sí?, porque la voluntad popular nos puede llevar al fascismo. Y los ejemplos ahí están. ¿Qué porcentaje de la sociedad alemana apoyó al fascismo? ¿Qué porcentaje de la sociedad argentina apoyó la dictadura? Certísimo. Entonces, la democracia es una instancia autocorrectiva. Y hoy en el sistema, en el gran debate sobre la reforma judicial, hay una confusión que no se ha visto históricamente, pero que sí la quiero señalar. El Congreso tiene que tener un límite frente a los derechos humanos. Y esto de la tómbola es un atentado a los derechos humanos. Y pongo un ejemplo. En 1942, la jerarquía nazi se reunió en Wannsee, en un lugar muy cercano a Berlín, muy lindo, de Lagos, que conozca Berlín, para tramitar
solución final. La solución final estuvo sostenida en dos principios. Uno, la industrialización de la muerte, la eficiencia y la eficacia para matar judíos. Y dos, el cambio de la constitución alemana para que no hubiera la brutalidad del crimen. Y eso mismo pasó en la Unión Soviética. Stalin reformó la constitución para poder llevar a la cárcel a niños disidentes. Ojo, entonces, ¿de qué estamos discutiendo? Y eso me parece que es la importancia del libro, que nos abre a una discusión, ¿sí?, que hoy es muy endeble en el país, que está cada vez siendo más amenazada, porque toda opinión pública disidente es señalada y estigmatizada. Y eso una democracia no se puede. Y segundo, destacar la importancia particular, pero un Estado que no se discute. Puebla es un Estado que no se discute, del que no se habla. Parece que hay un velo de represión, de silenciamiento en Puebla. Pero como dijera Freud, aquello que no se palabra es lo siniestro. Y nosotros estamos viviendo una condición siniestra, nacional y localmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, voy a cerrar esta ronda platicando rápidamente con ustedes sobre lo que es el contenido del libro, cómo lo hicimos y cuáles son, digamos, algunos de los datos que ustedes van a encontrar. Todos ustedes, las personas que han asistido a esta presentación, van a poder adquirir el libro de manera electrónica, lo van a tener en sus manos. Quienes hayan visto esta presentación, aquí tenemos el código QR para que a través del teléfono puedan captar el libro, el archivo electrónico. Entonces, les voy a contar rápidamente de qué trata el libro en términos generales, no sin antes agradecer enormemente la participación de mis amigos. Al final voy a cerrar con algo que posiblemente hay un hilo conductor de todo lo que ustedes han comentado. Pero bueno, en primer lugar quiero decirles que este libro, como ya lo comentaba Roberto hace un momento, lo comentaban de alguna manera también tanto Juan Carlos como Sergio, estamos hablando de la segunda edición de La anatomía de la corrupción en Puebla. Y es un libro que originalmente está basado en la metodología que utilizó la doctora María Amparo Casar, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en donde ella publicó un libro que se llama así también, Anatomía de la Corrupción. La diferencia es que ella se basa fundamentalmente en las mediciones que se han hecho a nivel internacional, en donde hacen estudios comparados de países. Nosotros lo que estamos haciendo en Anatomía de la Corrupción en Puebla es hacer un estudio comparado entre los estados de nuestro país, entre las entidades de la República. Y particularmente comparamos a Puebla con respecto a cómo están las demás 31 entidades de la República. Eso es lo que hacemos y fundamentalmente nos basamos en los datos que nos aportan diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil que hasta el momento se han dedicado a una tarea que no es nada sencilla, la medición de la corrupción. No es fácil medir la corrupción. ¿Por qué no es fácil medir la corrupción? Sobre todo cuando se hacen encuestas al respecto. Porque precisamente la gente, al momento en que ella pregunta, pues nunca va a contestar, yo le di una mordida a la gente de tránsito, nunca va a confesar eso. Y tampoco va a confesar que tiene un diablito para volarse la luz, eso no lo va a confesar. Ni va a confesar que tiró todo el tiempo, cada vez que sale de su casa, tira la basura en la calle y no le importa. Eso no lo va a confesar. Entonces, cuando se habla de si usted cometió un acto de corrupción, pues evidentemente la persona va a decir siempre que no, por supuesto que no. ¿Sí? Sin embargo, en el caso de encuestas como las que hace el INEGI, que es en las que nos basamos para ir analizando los datos que se presentan en el libro, el INEGI le hace la advertencia al ciudadano al que entrevista
y le dice, ¿usted ha sido víctima de la corrupción? Entonces ahí la perspectiva cambia. El ciudadano es víctima de la corrupción. Y es entonces cómo se comienzan a dar estos acercamientos. Todas las instituciones que se dedican a medir la corrupción lo que hacen son acercamientos, no son cifras tajantes, sino que son acercamientos, nos dan aproximación. Entonces nosotros nos basamos en encuestas del INEGI hechas ex profeso para tratar de medir la corrupción, cómo percibe la gente la corrupción a nivel general, las tasas de prevalencia, que es algo a lo que le damos una prioridad importante en el primer capítulo, y además de cómo se va percibiendo a las distintas instituciones y cuáles son los principales problemas que aquejan al ciudadano, y por supuesto entre los primeros lugares de esos problemas está la corrupción. Entonces, tomamos datos del INEGI, tomamos datos de Transparencia Internacional también en algunos aspectos, solamente para enfocar alguna de las tablas. Tomamos datos también de otras instituciones como la Universidad de las Américas, que se ha dedicado, una institución que se ha dedicado a medir el tema de la impunidad. Tomamos datos del World Justice Project, que tiene estudios tanto comparados a nivel países como comparados a nivel entidades de la República. En fin, son de diferentes instituciones, diferentes organizaciones de sociedad civil. También por ahí tenemos algunas mediciones que ha hecho sobre gobierno abierto del CIDE y del Colmex. Ahí se han turnado las mediciones que se han hecho al respecto sobre gobierno abierto, donde medimos la parte de la transparencia, etc. Entonces, tomamos de todas estas instituciones los estudios que han hecho, y lo que hacemos es ubicar por estado, los ubicamos por lugares, qué lugar ocupa cada uno de los estados, y por supuesto destacamos el asunto de Puebla. Les voy a dar algunos datos, dos datos que les van a brincar inmediatamente al inicio del libro, en el primer capítulo. En lo que se refiere a la percepción de la corrupción, basados en los datos que nos arroja el INEGI, en lo que se refiere a la percepción de corrupción, ahí, por ejemplo, cuando uno suma qué tan frecuente la gente percibe que hay corrupción en su entidad, y tiene la escala de muy frecuente, frecuente, poco frecuente y nula. Créanme que hay gente que ha dicho que es nula la corrupción, sí, hay gente que ha dicho eso, ha contestado eso. Pero el grueso de la gente en Puebla considera, percibe que hay muy frecuente, será muy frecuente los casos de corrupción y frecuente. La suma de estos dos nos arrojan que, para ponerlos en términos sencillos, casi 9 de cada 10 poblanos, perciben que hay corrupción en la entidad. Y esto nos coloca, comparado con las entidades de la República, nos coloca en el lugar número 29 de las 30 entidades, empatados penosamente con la Ciudad de México. Que no se nos olvide quién gobernó recientemente la Ciudad de México. Estamos en el antepenúltimo lugar, ¿sí?, de las 32 entidades de la República. Este dato que puede ser poco esperanzador, contrasta con lo que es, por ejemplo, la tasa de prevalencia de corrupción. ¿Qué es esto de la tasa de prevalencia? La tasa de prevalencia se refiere básicamente a las experiencias que tiene la ciudadanía cuando hace algún trámite frente a una ventanilla, algún funcionario público, alguna institución pública. En este sentido, lo primero que salta a la vista en el comparativo histórico, porque hemos hecho las cuentas de lo que ha publicado no solamente el INEGI desde 2013, la famosa ENCI, que hemos hecho un recuento histórico desde 2013 hasta la última, que fue el año pasado, sino que también hicimos un recuento de las primeras mediciones sobre las tasas de prevalencia de corrupción que hizo en su momento Transparencia Mexicana en la primera década de este siglo. Hemos hecho todo el recuento, ese recuento lo van a encontrar en el primer capítulo, y ustedes se van a dar cuenta que Puebla ha tenido altibajos
en lo que se refiere a esta tasa de prevalencia, es decir, a las experiencias de corrupción que tienen los ciudadanos. Y en el caso de las primeras mediciones, las que en su momento presentó Transparencia Mexicana, por ejemplo, en 2010, después de que llegamos a ocupar allá por en la época de Melquiades, muy un poquito antes, estamos hablando de 1992, 93, en época de Melquiades, por ejemplo, recordarán, nosotros ocupamos, en las misiones que hacía Transparencia Mexicana, ocupamos el lugar número 31 de los estados, como el más corrupto. Nos percibimos como el más corruptos. Bueno, pues hubo un esfuerzo ahí, ¿sí? En época de Mario Marín, hubo un esfuerzo y se ve en los datos que nos arroja esa medición histórica que hizo Transparencia Mexicana, y logramos por lo menos pasar de ese penoso último lugar, pasamos al lugar 18, 19. Ya estamos allá media tarde, ya no estamos tan abajo. Pero lo cierto es que Puebla ha sido un estado en el cual se tiene una tasa alta de incidencia una tasa de prevalencia de corrupción, de experiencias de corrupción. Bueno, con las mediciones del INEGI, ¿verdad? Igual se dan estos brincos en donde llegamos a ocupar hace 2 años, en la medición de 2021, hace 3 años, en la medición de 2021 del INEGI, llegamos a ocupar el lugar número 31 de tasa de prevalencia de corrupción, es decir, de experiencias de corrupción. O sea, estamos hablando de que la gente experimentaba mucha corrupción en las instituciones del Estado. Y sin embargo, a pesar de ello, para la última medición del INEGI, Puebla da un brinco de 2021 a 2023, de tal manera que hoy Puebla ocupa o está entre los primeros 10 lugares en la menor tasa de prevalencia de corrupción. ¿Qué quiere decir esto y cuáles son las causas? Porque estos brincos, hay diferentes causas, pero por lo menos en la parte que corresponde a estos años de los que estamos hablando, puede ser que durante el periodo que ya mencionaba Sergio, el periodo de Luis Miguel Barbosa, el pleito que tuvimos ahí con el gobernador, cómo las instituciones del sistema anticorrupción se vieron prácticamente suspendidas en sus trabajos, en fin, puede ser el hecho de que llevó a encabezar las instituciones que forman el sistema anticorrupción, puede ser que llevó gente que pues, no tenía realmente la verdadera intención de colaborar y de acabar con corrupción. Pueden ser diferentes factores, pero lo cierto es que en esos años de 2019, 2021, son años en los cuales pues, Puebla se cayó en lo que se refiere a la tasa de prevalencia de corrupción. ¿Y después qué ocurrió? Después de 2021, llega otro gobernador con otra visión, ¿no? Se reinstala las relaciones con el sistema y se logra recuperar algo que se venía dando ya desde antes, desde la época de Rafael Moreno Valle, en donde se tenían números no tan pobres como los que llegamos a tener en 2019-2021. Entonces, esto que les acabo de comentar, estos 2 datos, tanto los de percepción de corrupción como los de prevalencia, son parte del diagnóstico que tenemos con respecto a los datos existentes. De ahí hay otras coincidencias. Tenemos una enorme percepción de corrupción en Puebla, estamos ocupando el último lugar, y al mismo tiempo coincide con aspectos de carácter económico. Por ejemplo, en el caso del Producto Interno Bruto per cápita, no hay una correlación directa, pero sí por lo menos hay una coincidencia en donde Puebla es uno de los estados con el más bajo PIB per cápita entre los estados del país. Y a esto le agregamos que con los datos del Coneval, cuando cruzamos esos datos, ¿verdad?, somos un estado que nos percibimos altamente corruptos y al mismo tiempo somos los de la pentarquía de la pobreza. Somos los que tenemos mayor porcentaje de pobreza y mayor porcentaje de pobreza extrema. Estamos entre los 5 que más pobreza tienen entre las entidades de la República. Entonces, yo creo que esto debería ser parte, digamos, del diagnóstico general
de la situación de la corrupción en Puebla. Y de ahí nos vamos a otros capítulos, en donde hablamos acerca de la transparencia y lo que es el Estado de Derecho, cómo estamos en el Estado de Derecho, y ahí también andamos arrastrando la cobija, y andamos en los últimos lugares, andamos en el lugar 29 en las emisiones de World Justice Project con respecto a las entidades. Estamos en el mismo lugar, más o menos, incluso ahí nos ubica los estudios sobre impunidad. Estamos con muy alta impunidad, ahí lo mencionan los autores. Puebla es uno de los estados con mayor impunidad entre las entidades de la República. Y vamos haciendo las comparaciones y también vamos mostrando cuáles son los estados que pues están haciendo mejor las cosas que nosotros. Eso también es importante, lo que comentaba en la conferencia de prensa que dimos el lunes, lo que comentaba Gerardo Navarro, las cosas que si no se miden, particularmente los fenómenos sociales, si no medimos, pues no tenemos forma de resolverlos, de ir superando, corrigiendo los errores y tratar de tener mejores niveles de vida en nuestra población. Entonces, en términos generales, de eso tratan los primeros 5 capítulos y, por supuesto, no podemos dejar de hablar de la corrupción en el sector empresarial. No nada más son instituciones públicas, también el sector empresarial se puede separar. Y ahí los datos son no solamente de cómo los empresarios perciben la corrupción, que por supuesto es importante, son los datos que da Coparmex, sino que también los datos que arroja el INEGI con respecto a cómo la ciudadanía percibe a los empresarios. Y ustedes pueden ver ahí cuadros en los cuales nosotros vemos como de todas las instituciones, obviamente están la policía, los partidos políticos, diputados y senadores, ellos son el 1, 2, 3, que son percibidas como las instituciones con mayor corrupción, esas. De ahí siguen fiscalías, siguen los ministerios públicos, que por cierto en la reforma judicial parece que de pronto perdimos de vista, ¿no?, la parte de la procuración de justicia y nos fuimos más con la parte de la impartición de justicia. Pero bueno, están también ahí cómo percibimos estas instituciones de procuración de justicia, las fiscalías, los ministerios públicos. Están también después, en cuanto a corrupción, están jueces y magistrados, que ahí ustedes van a poder ver el brinco que se da después de que estaban ahí por el lugar 9, 10 en percepción de corrupción, de pronto brincan al lugar número 5. Y eso no se dio de la noche a la mañana, se dio durante 6 años de bombardeo, en donde fue duro el discurso en contra del Poder Judicial y tuvo sus efectos. Claro, lo que decía hace un momento Roberto, el discurso, cómo fue ganando este discurso, se fue imponiendo este discurso. Y bueno, pues ahí están los efectos en la opinión pública y están los efectos en percepción con respecto a la corrupción. Entonces, después de estas entidades públicas, inmediatamente vienen los empresarios. O sea, son los primeros que aparecen en cuanto a la parte ya de iniciativa privada, de particulares. Los primeros que aparecen son los empresarios. Entonces, repito, no solamente medimos la parte de las instituciones, no solamente medimos cuáles son los principales problemas que afectan a Puebla, entre otros la corrupción está entre los 3 principales problemas que los ciudadanos sienten que les aqueja de manera cotidiana. Y finalmente, en el capítulo 6 es en donde hablamos acerca del sistema estatal anticorrupción, vida, pasión y lo que siga del sistema estatal. Así es, esta es la composición general del libro. Es un panorama rápido el que les estoy dando, pero me parece que ahí van a encontrar los datos con respecto a todo lo que pudimos encontrar. Obviamente quizá haya otras fuentes en el futuro que podamos consultar y que podamos ir afinando en futuras ediciones lo que registramos en este libro. Quiero concluir con lo siguiente. Lo que comentaron mis colegas, me parece que hay un hilo conductor importantísimo.
En efecto, el bombardeo que están sufriendo las instituciones democráticas, independientemente de si funcionaban bien, correctamente, si había corrupción o no en ellas, en todas las instituciones hay corrupción, ¿sí? Baja, media, alta, pero en todas las instituciones hay corrupción. Pero lo cierto es que la corrupción es imposible combatirla en un régimen autoritario. En un régimen autoritario no se puede combatir la corrupción, no es posible combatir la corrupción. ¿En dónde se combate más la corrupción? En la democracia. Es en democracia en donde se puede combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque en la democracia, además de que la ciudadanía tiene el poder del voto, el poder de elegir a sus representantes políticos, a sus gobiernos, etc., además de ello, la democracia implica, entre otras cosas, libertades. E implica también instituciones, la existencia de instituciones y de los llamados contrapesos. Pero particularmente quiero destacar la parte de las libertades. Sin libertad de prensa, por ejemplo, no tendríamos ni conoceríamos los escándalos de corrupción que hasta el momento hemos conocido. Sin libertad de prensa no tendríamos buena parte de los estudios, en este caso libertad de cátedra incluso. Si no tenemos eso, si no tenemos esa libertad de enseñar y de estudiar y de hacer investigación sobre las cifras de cómo está la corrupción, pues simple y sencillamente no sabríamos, no tendríamos este libro. Y además estamos hablando todavía de instituciones autónomas que hacen su chamba como el INEGI. En el momento en que el INEGI caiga inmediatamente, sea capturado por el gobierno que guste y por el partido que guste, ¿sí? En ese momento las cifras del INEGI ya no sirven para medir esto, ya no sirven para tener un acercamiento a cómo está la corrupción en el país. Entonces, solamente es en democracia donde se puede combatir la corrupción, e históricamente en las dictaduras y en los gobiernos autoritarios la corrupción termina pululando por todos lados. Ahí están los ejemplos de las dictaduras militares latinoamericanas, donde si por algo se caracterizaba, la que guste, la argentina, la chilena, la brasileña, la paraguaya, la uruguaya, la que guste, todas se caracterizaban por ser corruptas. Entonces, esto que comentan mis amigos en términos generales, y particularmente quiero hacer énfasis en la parte que comentaba Gerardo. Tenemos que aprovechar todavía la libertad que tenemos para poder denunciar, impulsar denunciar la corrupción e impulsar su denuncia. Esto es fundamental. Si nosotros no lo hacemos en este momento, si nosotros no defendemos las instituciones democráticas, pero no defendamos la parte en la que se tiene que hacer alguna reforma, evitar la corrupción, etc., esa parte, pues, por supuesto, hay que corregirlas. Pero creo que la defensa de instituciones democráticas, la defensa de la democracia en su conjunto es fundamental para que, entre otras cosas, podamos ir combatiendo la corrupción. Y aquí sí es muy importante que aprovechemos nuestras libertades, nuestro derecho a expresarnos, nuestro derecho a disentir, para no dejar de denunciar la corrupción. Como bien lo recordaba Juan Carlos Canales en ese programa que hicimos sobre Ayotzinapa, pues llegamos a la conclusión de que ese es un caso ilustrativo en el cual la corrupción mata. Los invito a leer el libro, a reflexionar, y con mucho gusto estamos a sus órdenes para preguntas, para comentarios, etc. Muchísimas gracias. No sé si podemos tener un momentito para preguntas, respuestas. Sí. Gerardo. Buenas noches, soy Gerardo Sánchez Llanes. Decía en algún momento Roberto Alonso que era un tanto pesimista, y yo me sumo a su pesimismo,
porque yo estoy convencido que un problema central de la corrupción es la educación. Decías tú, Alejandro, de esta encuesta de que la gente si acepta o no acepta que ha sido de parte de la corrupción, se dicen víctimas, pero yo podría apostar que muchos de ellos ni siquiera están conscientes que lo que hicieron es corrupción. Diste varios ejemplos, el que tira la basura, el que dio una mordida, o si les preguntas, hemos vivido en los últimos años casos de inundaciones por todos lados, y en muchos de ellos la basura es un tema central en eso. Pero le preguntas a la gente y dices que si no, ¿dónde dejo mi sillón? ¿Dónde lo pongo si no lo tiro al río? Ni siquiera están completamente conscientes de que eso es corrupción. Decía en 2011, y estoy de acuerdo con él, eso ya es preocupante, Enrique Peña Nieto, que la corrupción es un tema cultural en México, y creo que en una parte tiene razón. Ya nos acostumbramos, y toda generalización es mala, a una serie de actos de corrupción cotidianos, como el Diablito, como una serie de estacionarme en doble fila, y aquí me doy una vuelta prohibida porque yo no sé a quién se le ocurrió que esta vuelta no se puede dar, y entonces como no estoy de acuerdo en que esté prohibida, yo me la doy. Vivimos en un tema de hágase la legalidad en los bueyes de mi compadre. Si a mí no me conviene, si a mí no me gusta, si a mí me incomoda, simplemente no lo cumplo. Y es un tema de educación. Nos hace falta conciencia de saber que somos parte de un engranaje, que nuestras acciones, más allá de la corrupción, afectan al resto de nuestros ciudadanos. Entonces yo creo que ahí es el tema de largo plazo. Cuento mucho una anécdota. En alguna cena discutíamos sobre este tema y la anfitriona dice: pues a mí me podrás decir misa yuca, pero a mí no me puedes encontrar nada que puedas decir que es chueco. Y le digo: pero nos estabas contando dónde comprabas tus DVDs piratas. Ah, no, eso es otra cosa. Entonces vamos acomodando según nos conviene. Yo creo que el reto de esto es educación cívica. Hace poquito más de un mes estuve en la presentación en mi carácter de consejero electoral de la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026 del INE, que una de sus áreas es de capacitación y educación cívica. Y me llamó la atención y se me hizo muy interesante porque la estrategia para estos 2 años es tratar de inculcar, de difundir que la democracia no se remite únicamente al día de la elección. La democracia no es únicamente ir a depositar tu voto, es rendición de cuentas, es respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero no es una labor que pueda hacer únicamente el INE. Los recursos del INE en términos de educación cívica son limitadísimos. Es un buen esfuerzo, pero no es suficiente. Y para terminar, lo que pienso es todo esto que ustedes hablan, de defender a las instituciones democráticas, defender nuestra democracia, no lo veo posible a la ciudadanía que no tiene conciencia ni siquiera de lo más básico. Si yo, que lo veo cotidianamente, que tirar la basura ensucia mi calle y veo que mis vecinos tiran y la basura también ensucia mi calle, eso es tangible día con día, pues lo que es intangible, como defender al INAI, pues mucho más complejo es para mí poderlo entender. Entonces, para terminar, yo soy pesimista como Roberto, porque esto, suponiendo que existiera una estrategia maravillosa de educación, en el mejor de los casos es un tema de mediano plazo, en el mejor de los casos. Pero si no empezamos por ahí, y no es un tema únicamente de escuelas, es un tema en muchos casos de familia. Gracias. Y felicidades, Alejandro. Gracias, Gerardo. ¿Alguien más que vamos a hacer 3 intervenciones? Adelante, por favor. Si son tan amables de pasarle el micrófono. Ya tiene. Gracias. Gracias. Buenas noches, Alejandro, gracias por la invitación. En efecto, soy comisionada del Comité de Participación Ciudadana, que lo mencionó Roberto Alonso. Mis compañeras, la presidenta Eva Sago y Laura Elisa, tuvieron que atender a un llamado de Ciudad de México. Bueno, que iba yo a comentar el descargo de 2 de ellos. Exactamente, bueno, pude estar aquí, la verdad lo logré y bueno, aunque no me alegra escuchar cuál es nuestro panorama, pero lo conozco y estoy en este camino. Lo único que me queda por decirle al público es que
si nosotros no tomamos acción en el tema de combate a la corrupción, pues nadie nos va a mejorar nuestra situación. Si nosotros no nos pronunciamos sobre las reformas y la gravedad que están implicando las reformas constitucionales, entonces vamos a dejar el camino libre. Si bien, como decía Roberto Alonso, se están aprobando las reformas sin que haya mayor análisis, mayor estudio, y lo vimos con la reforma judicial, a pesar de que pensábamos que iba a haber un estudio y pues que seguramente se iba a consensar después de que tomara posesión la nueva administración. Bueno, no sucedió así, todo está haciendo el fast track y hoy nos amanecimos con un terrible susto sobre una reforma que se planteaba como un ataque a los derechos humanos, ¿no? Que no sabemos todavía si lo van a retomar, pero al menos se detuvo. Y ese tipo de cosas es lo que nos motiva, al menos a mí como ciudadana, como activista que soy en combate a la corrupción antes de ser comisionada, a todos los días levantarme y generar algo, un cambio, ¿no? Desde el Comité de Participación Ciudadana, pues bueno, tengo la oportunidad de vincularme con sociedad que de por sí lo estoy haciendo desde el activismo, pero creo que he encontrado una red más amplia, más robusta, y ojalá que todos nos podamos seguir sumando, ya sea al Comité de Participación Ciudadana, para que sigamos siendo una red que nos podemos manifestar y tengamos una voz más fuerte. Eso es lo que nos debe de motivar a continuar con este tipo de proyectos. Te felicito, Alejandro, por el libro. La verdad es que no es nada fácil hacer un trabajo como este. Sé que y entiendo que has dejado de lado muchos temas personales para poder presentarnos hoy esto, que es muy necesario, y ojalá que de verdad todos lo podamos ir compartiendo y leyendo. Gracias, Ceci. Tercer comentario. Sí, gracias, buenas noches. Lo mencionó, ¿no? Mexicanos contra la corrupción, de lo que se cuestiona en sus estudios, en sus denuncias, es que están financiadas o provienen, ¿no?, de capitales extranjeros, ¿no? Concretamente se ha señalado a la Embajada de los Estados Unidos, y por otra parte, ¿no?, también están incorporados criterios de intelectuales denominados orgánicos, ¿no?, y de fuentes de lo que se denominaba también, ¿no?, de la clase política o de poder. En tu caso, con este estudio que presentas en tu libro, ¿cuál sería la fuente de financiamiento, ¿no?, que estás empleando? Digo, para no llevarnos después la sorpresa, ¿no?, de que se desacredite un estudio o una denuncia porque hay un sesgo político o porque responde a intereses, ¿no?, que también aquí veo representados, ¿no?, en este panel de la presentación de tu libro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a responder rápidamente a los tres razonamientos. Ahorita vamos a una segunda ronda, si nos permite, pero rápidamente vamos a responder a las tres intervenciones que se han hecho. Juan Carlos, tú tenías una. Yo quisiera responder, mira, Yuca, el problema no es un problema moral de nuestra sociedad. Eso lo vio Montesquieu y lo vio Hannah Arendt. ¿Sí? El problema no es moral porque la moral cambia en una sociedad de la noche a la mañana. El caso alemán, el caso de la Europa del Este, el caso de los judíos, etc. El problema lo ven muy claro los padres de la patria norteamericana. El tema es la ley. Yo no creo que los suecos, o los finlandeses, o los gringos, para prestigiar la sociedad gringa, sean mejores seres humanos que nosotros. Pero rebasa la velocidad de Estados Unidos en el freeway, o saca la basura, ¿sí?, el día que no corresponde en Finlandia. El problema es la ley. Lo que tenemos que entender, que me parece que el tema, es que si bien sí quisiéramos construir ciudadanos mejores, el riesgo de la corrupción en la ciudadanía, y eso decían los padres de la patria, como cualquier ser humano es corruptible, lo que hay que crear leyes es para limitar la corrupción. Entonces el problema no es ni de tener un pueblo bueno, que no lo tenemos, porque ya vemos los linchamientos, ¿no?
ni esta búsqueda del origen puro. Ahora están buscando los huesos del Cuauhtémoc, que es ridículo. A ver con qué prueba genética, ¿no? Sino la ley. Mira, a mí me tardó mucho tiempo en ver evidente que incluso el problema de la justicia social pasa por las instituciones democráticas. No hay un vínculo directo entre democracia y justicia social. Esto lo han visto distintos politólogos. Pero sí, el tema de la pobreza, el Producto Interno Bruto, está ligado, y es lo que plantean los premios Nobel de este año, por las instituciones. Sí, es un tema que nos cuesta mucho trabajo entender a la gente que venimos de la izquierda. Sí, pero es cierto. Y me gustaría contestarle, perdón el abuso, pero también los zapatistas estuvieron financiados por las sociedades alemanas. Es decir, se vuelve un prejuicio el tema de la soberanía y se vuelve un uso ideológico. Si Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad está patrocinado por distintas asociaciones gringas, ¿sí? Eso no impide la objetividad de los estudios y se han sometido a los intereses de Estados Unidos como se sometió el expresidente a los lineamientos de Trump. Se dan cuenta los niveles ideológicos en los que estamos y la irracionalidad en la que estamos. Es decir, vivimos en un mundo globalizado donde hay un apoyo institucional de distintas asociaciones civiles, los alemanes, como promueven, apoyan económicamente a instituciones democráticas de todo el mundo. ¿Sí? Sesgos de interés los tiene todo el mundo. El problema no son los intereses. En toda sociedad hay intereses encontrados. Por favor, este es marxista de renunciar a los intereses. En todas sociedades hay intereses. ¿Cómo convertimos los intereses en asuntos públicos y limitamos los intereses? Ese es el tema. ¿Sí? No este puritanismo ahora nacionalista, ¿no?, en el que nos encontramos, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado. Entonces, yo le diría, el trabajo de María Amparo Casar ha demeritado objetivamente, no. Cuidado. Y disculpe que le diga una cosa, hoy un intelectual orgánico es Paquito Taibo. Eso es un intelectual orgánico, no Krause. Hoy los intelectuales orgánicos son los que están, ¿sí?, avalando las cosas de la 4T. Paco Taibo, que se me tenía un amigo mío, Fritz Globler, que es un amigo mío, los lamentables chamucos, esos son los intelectuales orgánicos, no la maravilla que ha hecho Roger Bartra, porque cuidado, vamos a hablar de López de calidad de vida. Roger Bartra ha sido un crítico de la 4T, pero ¿quién tiene en este momento? ¿Quién de la 4T tiene la obra de Roger Bartra? Díganme, ¿quién? Taibo no lo tiene. La amplitud, la complejidad, la solidez del pensamiento de Bartra es único en este país, como el de Ernesto Lorenza, el de Cristóforo Domínguez. Ojo, no ideologicemos estos asuntos, porque es muy peligroso y gratuito. Y que los pueblos orgánicos se están mamando de todo lo que tengo. No sé cómo está el tiempo. Bueno, si me permite. Sí. Nada más una respuesta aquí al señor. Yo me sentiría ofendido cuando me dice, sí, a nosotros nos financiaron los rusos, los norteamericanos, los norcoreanos. Yo me sentiría ofendido, la verdad. ¿Sabe cuánto nos ha costado el escribir este libro? 18,000 pesos. ¿Y sabe quién nos puso? El Señor. Bravo, bravo. Entonces sí, me parece que coincido con Juan Carlos en el hecho de que hay que combatir la dogmatización que se está dando en la opinión pública.
Los estudios de Mario Amparo Casar no son solamente del sexenio López Obrador, perdón. Los estudios de Mario Amparo Casar vienen ya desde hace años. Ya ha escrito sobre la corrupción de Vicente Fox en su momento, por ahí publicó algunas cosas, Felipe Calderón y Peña Nieto. Entonces, independientemente de, como ya lo dijo Juan Carlos, de quién la financió, es otra cosa. Pero en el caso concreto nuestro, ¿verdad?, nos ha costado 18,000 pesos. Y el esfuerzo, no lo iba yo a decir, pero el esfuerzo de mi familia, que me ha acompañado en esto. Eso es lo que usted va a encontrar en el libro. Y le invito a leerlo sin dogmas. Léalo de acuerdo a los datos que presento. Son datos objetivos, son números particularmente, y hago algunos juicios cualitativos en el 6º capítulo. Pero ese 6º capítulo no me lo financió ni Estados Unidos. Ese 6º capítulo es una vivencia que yo tuve personalmente como integrante del Comité Estatal de Participación Ciudadana y como presidente del Sistema Estatal Anticorrupción. Es decir, a mí nadie me lo cuenta. Lo invito a leer. Bueno, si me permiten, bien. De las órdenes, felicidades a la mesa. En la época de José López Portillo, dijo que la solución éramos todos, y el pueblo le contestó en forma irónica, ¿no? La corrupción somos todos. No sé si se acuerdan de eso. Ante el arca abierta, hasta el justo peca, ¿verdad? Decía Sergio que hay por ahí 12,000 millones de pesos, ¿no?, de céspedes. Efectivamente, a mí no me dijo nada de que iba a invertir 800 millones en el nuevo edificio del Congreso. Y tampoco me preguntó del edificio de finanzas. No sé por qué necesitamos un edificio de finanzas ahorita. No sé lo que va a costar, a lo mejor 500 millones de pesos, ¿no? En nuestro grupo, que están aquí algunos miembros de Acción Ciudadana, nosotros hemos puesto el dedo en la llaga. Ustedes no lo saben, pero se los voy a informar. El ilustre diputado, que ya no es diputado, ¿verdad?, Osvaldo Jiménez, tuvimos con él algunas reuniones, porque da la casualidad que este pobrecito individuo por 6 años fue presidente de la Comisión del Congreso para la Ley de Participación Ciudadana en Puebla y Anticorrupción, y no hizo nada, absolutamente nada. Bueno, ya lo tenemos demandado, casi nada, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, ya no es diputado. Quiso ser diputado por 3ª vez, pero creo que modestamente se lo impedimos. Es la verdad. Entonces, pues miren ustedes, la corrupción sí es endémica, tiene que ver con valores éticos y con valores morales, que no sabemos dónde andan, y menos en los de allá arriba. Pues ya tuvimos el ejemplo en ese sexenio de Segalmex. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego no ha pagado, ¿sí? Alfonso Ancira no ha pagado, Emilio Lozoya Austin sigue ahí con su asunto de Odebrecht, 6 años. Todo eso es corrupción, esa es la realidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como sociedad civil? Pues hombre, lo que tenemos que hacer es muy fácil: organizarnos para auditar a los gobiernos y darles marcaje personal, como en el fútbol, ¿sí? Te me pegas al centro delantero y ahí, como está, no va a poder anotar ni un solo gol. Es lo que tenemos que hacer. Claro, la sociedad no está organizada realmente para gobiernos paralelos, porque eso significaría que vamos a gobernar todo el tiempo nosotros y ellos. Pero creo que el empoderamiento de la ciudadanía en este momento es muy importante. Gobierno que no quiere que co-gobernemos con él,
pues hay que ponerle la puntería, es la realidad. Me refiero a Armenta, me refiero a Pepe Chedraui, que los vamos a tener aquí. Entonces, pues les vamos a atar las manos. Ya me dicen que Pepe Chedraui, espero que no se sienta calumniado, porque lo conozco a él y a toda su familia, que ya andan en el municipio pidiendo el 20% de moche. Bueno, pues esto que es esto. ¿Por qué no piden el 3%, el 2%? No, miren, ya dejémonos de bromas. Esto es un asunto que ya no podemos tolerar en ninguna parte del país y menos en nuestro estado. Así que vamos a meter las tuercas a todos ellos, vamos a organizarnos y todas las organizaciones civiles, pues hagamos una federación. Nosotros tenemos una, ¿verdad?, que se llama Opción Ciudadana. He visto aquí que hay otras. Bueno, nos vamos a unir y marcaje personal y se acabó. Ya no podemos tolerar ese abuso. Es un insulto a nuestra ciudadanía, a nuestro pueblo y a pues, todo lo que somos, a nuestra propia dignidad. Felicidades al ponente. Muchas gracias. Gracias, secretario. Pues ya nos están diciendo que ya se terminó el tiempo. Queremos agradecerles enormemente su presencia, no sin antes vamos a entregar reconocimientos a nuestros panelistas. Gerardo, sí está amable. Sergio Mastretta. Roberto Alonso y Juan Carlos Canales, muchas gracias. Queremos comentarles, yo sé que se quedaron algunos comentarios pendientes, por supuesto que en su momento los atenderemos, podemos hacer una segunda presentación. Creo que es un tema a discutir, un tema importante a discutir y algo que por lo menos para las personas que estén el día de hoy, si quieren obtener el libro vía electrónica a través de este código QR, aquí tenemos un código QR, para que puedan tener acceso al libro. Eso por un lado. Y por otra parte, nos gustaría que si no han proporcionado su correo electrónico y demás, lo proporcionen para que estemos en contacto con ustedes y les enviemos la información que vayamos generando en Puebla contra la corrupción y la impunidad. Este es, digamos, nuestro primer lanzamiento en esta nueva etapa que vamos a vivir en Puebla contra la corrupción y la impunidad. Mientras tanto, les agradecemos enormemente su presencia y muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos.